Que Dios les bendiga en esta mañana. Todos son bienvenidos. Es una bendición, una oportunidad el poder estar aquí para compartir la palabra, para estar juntos, para poder tener este momento de la palabra de Dios, ¿verdad? Es el momento donde nosotros le hemos cantado a Dios, le hemos alabado, pero ahora queremos también que Él nos hable. Amén. Porque dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El día de hoy, 12 de noviembre, se celebra en varias partes, sobre todo en las sociedades bíblicas, así se llama, se celebra el Día Internacional de la Biblia. Es el día de la Biblia. Y es un día especial y sobre todo la manera en que ellos comentan que se pueda celebrar es leyendo la palabra de Dios, comentando los textos, haciendo referencia a la palabra de Dios. Y qué mejor que en este día, con motivo de este día especial, pues es dar un tema referente a la palabra de Dios. Yo quiero hablar acerca de la suficiencia de la Biblia, la suficiencia de la palabra de Dios, y vamos a ver algunas características. Pero antes de eso, pues vamos a pedirle ayuda a Dios, vamos a pedir la bendición de Dios para que Él sea el que nos hable, el que le hable a usted también y nos haga entender el propósito de esta enseñanza y que quede en nuestros corazones. Vamos entonces a orar. Señor, gracias. Gracias porque como hoy cantábamos, Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, Señor. Y tú dices, Señor amado, que habitas con el pobre y humilde de espíritu. Y ese pobre y ese humilde de espíritu es aquel que tiembla a tu palabra, Señor, aquel que la obedece, Señor. Gracias, hoy estamos delante de ti, Señor. Sinceramente, cuando venimos delante de ti, pues reconocemos lo pequeños que somos y lo grande que eres tú, Dios. Por eso te pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu gracia para cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús, para mí también, Señor, para poder hablar tu palabra. Amén, amén, amén. Pues la Biblia es el libro más extraordinario de todos. Esto incluye a todas las edades, todas las culturas. Ha sido el libro más traducido a muchos más idiomas y el día de hoy es el libro que está en proceso de traducción a muchos otros idiomas y lenguas. Por otro lado, la Biblia es el libro más vendido, es el libro más leído y es el libro más comentado de todos los que jamás han sido publicados en todos los tiempos. Es el libro además que más ha influenciado la vida de personas, la vida de países, de culturas. El libro, la palabra de Dios, es un libro que tanto puede leer un profesionista, un doctor, pero también lo puede leer un campesino. Es un libro que también es tan sencillo en su lectura que lo puede leer un niño, pero también lo puede leer un adulto. Es el libro que más ha afectado la vida de hombres y de mujeres a lo largo de la historia y a lo largo de todas las culturas y de todos los países. Quiero que veamos algunas frases que han dicho personas reconocidas o personajes reconocidos en este tiempo, y me refiero a políticos, escritores, me refiero también a filósofos, científicos y algunas personalidades de todos los medios. Por ejemplo, uno que fue presidente de los Estados Unidos, George Washington, él dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Giuseppe Garibaldi, un italiano también: recomiendo a todos los italianos que lean la Biblia, pues es el libro que librará a Italia.
Abraham Lincoln, que también fue presidente de Estados Unidos. Este libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir el bien del mal. Napoleón Bonaparte, un militar y gobernante francés. Si yo tuviera muchos generales que leyeran cada día la Santa Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. La Biblia, decía Napoleón, no es un mero libro, ha sido una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Algunos escritores, ¿qué han dicho los escritores? Charles Dickens, un escritor: el Nuevo Testamento es el mejor libro que es capaz que jamás se haya conocido o que se conocerá en el mundo. Otro escritor, Fedor Dostoyevsky: estoy leyendo la Biblia en el libro de Job y me ha producido un éxtasis extraño. Dejé el libro a un lado y estuve paseando durante horas y horas, casi sin poder contener las lágrimas. Este libro fue uno de los primeros que se apoderaron de mí y cuyo recuerdo no me ha abandonado durante el resto de mi vida. Gabriela Mistral: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte y poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. León Tolstoy, un escritor ruso: el desarrollo moral del niño y del hombre es imposible sin la Biblia. Esta es la convicción de mi larga experiencia. Mark Twain: a la mayoría de las personas les preocupan los pasajes de la Escritura que no comprenden, pero los que a mí me preocupan son los que sí comprendo. Miguel de Unamuno: tu palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu palabra, omnipotente, porque es la vida misma y la vida no vive, vivifica. Eso fue lo que han dicho algunos escritores, algunos filósofos. Blas Pascal: la Sagrada Escritura no es una ciencia del entendimiento, sino del corazón. De consiguiente, solo es inteligible para los que tienen recto el corazón. Lo dijo Blas Pascal. Emmanuel Kant: la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor que ha experimentado la raza humana. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dijo Emmanuel Kant, que la Biblia es un libro para el pueblo, es un libro y que es el mayor beneficio para la raza humana, y el quitarla, el menospreciarla, el hacerla a un lado, es un crimen contra la humanidad. Algunos científicos que han referido los científicos en cuanto a la Biblia: Isaac Newton: no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura. Isaac Newton. Thomas Huxley: la Biblia ha sido la carta magna de los pobres y de los oprimidos. No puede la raza humana basarse sin ella. Thomas Huxley. William Herschel, astrónomo alemán: todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más
las verdades que contienen las Sagradas Escrituras. Algunas personalidades, mire lo que han dicho algunas personalidades. Allá en Estados Unidos, un autor, un investigador, y es famoso por sus encuestas, se llama George Gallup. Ahora está el hijo. Y dice esta persona, George Gallup: no leemos la Biblia ni sabemos lo que contiene. Como paga de ello, sufrimos la abundancia de divorcios, el abuso de menores, el mal uso de las drogas y el engaño y la falta de honradez que se ven en todo nivel de la sociedad. O sea, este hombre concluye: todos los crímenes que hay el día de hoy se deben a que no leemos la Biblia ni sabemos lo que contiene, que no la obedecemos. Mahatma Gandhi, el máximo, un pensador y líder del nacionalismo indio, y tuvo una conversación con el virrey británico de la India. Este hombre, Mahatma Gandhi, pues fue una persona que revolucionó a la India con una filosofía de no violencia, y precisamente llevó a la India a liberarse de Gran Bretaña. Y él había estado leyendo el Nuevo Testamento, sobre todo lo que era el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y refiriéndose a este Sermón del Monte en una plática con el virrey británico, dijo esto: cuando el país suyo y el mío obren a una en conformidad con las enseñanzas que Cristo estableció en este Sermón del Monte, habremos resuelto no solo los problemas de nuestros países, sino los del mundo entero. Lo dijo Gandhi. Quincy Adams, sexto presidente de los Estados Unidos: tan grande es mi veneración hacia la Biblia que cuanto más pronto comiencen mis hijos su lectura, tanto más confiada será mi esperanza de que lleguen a ser ciudadanos útiles de su patria y miembros respetables de la sociedad. Desde hace muchos años he tenido por costumbre leer la Biblia entera una vez al año. Un hombre que fue presidente de los Estados Unidos, por lo menos leía una vez la Biblia al año completa. Frederick Kenyon, arqueólogo británico: el intervalo, pues, entre las fechas de su composición original y la más temprana evidencia existente llega a ser tan pequeño que de hecho es insignificante. Y el último fundamento para dudar que las Escrituras hayan llegado a nosotros sustancialmente como fueron escritas ahora se ha quitado. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento se pueden considerar como finalmente establecidas. La reina Victoria, reina del Reino Unido y de Irlanda: el comercio por sí no puede hacer que una nación sea grande y feliz como lo es la nación inglesa. Inglaterra ha llegado a ser grande y feliz por el conocimiento del Dios verdadero y de Cristo Jesús. Este libro es el secreto, la Biblia, la palabra de Dios. Amados hermanos y amigos, la Biblia es el gran libro. Nosotros que somos parte de la iglesia, que somos la iglesia, somos llamados a ser el pueblo de Dios, y siempre somos llamados a ser el pueblo de un solo libro, de la Biblia, de la palabra de Dios. Quiero decirles que la Biblia siempre ha enfrentado conflictos, siempre ha enfrentado oposiciones, críticas, de las más cruentas, de las más crueles. Hay gente que ha perseguido la Biblia. Hay gente que ha querido exterminarla, la han quemado, la han procesado, la han puesto a juicio. Ha habido reyes, pensadores que han querido acabar con ella. Y estas personas
A veces tú te encuentras con personas que te dicen, yo no sé si tú te has encontrado con personas así, que te dicen, es que la Biblia tiene muchos errores. ¿A cuánto les ha pasado esto? Que te digan, es que la Biblia tiene muchos errores. Bueno, cuando la próxima vez que te pregunten o que te digan eso, tú más bien pregúntales, oiga, ¿y usted cuántas veces ha leído la Biblia? Y te vas a dar cuenta de algo muy curioso. Mucha gente que dice eso, que la Biblia contiene errores, nunca la han leído. ¿Y por qué dices eso si no la has leído? Bueno, es que leí que una persona que leyó dijo. ¿Y por qué le haces más caso a esa persona que dices que leyó y no le haces más y no le crees más a la Biblia? Le crees más a un hombre que a la Biblia, que a la palabra de Dios. Entonces, esto se llama la inerrancia de la Biblia. ¿Qué quiere decir la inerrancia de la Biblia? Quiere decir que la Biblia es un libro sin errores. La Biblia no tiene errores. En segundo lugar, la segunda cosa, y esto se ve mucho más ahora, la suficiencia de la Biblia. ¿Sabes tú que hay gente que dice, ¿es la Biblia la única revelación de Dios? ¿O le tenemos que agregar algo? Resulta que ahora, inclusive hay personas denominados apóstoles, profetas, especialmente dentro del ambiente evangélico y protestante, gente que le quiere agregar revelaciones a la palabra de Dios. Y entonces como que ellos están diciendo, es que no es suficiente la revelación de la palabra, ahora necesitamos una nueva revelación de Dios para que nos diga qué tenemos que hacer. Quiero decirles algo, la Biblia no necesita que se le agregue absolutamente nada. La palabra de Dios es completa y es útil, y dice la Biblia es perfecta para poder dirigir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre busque la salvación y la encuentre y sea totalmente perfecto y pueda hacer las obras que a Dios le agradan. Otra acusación que se le hace a la Biblia o crítica que se le hace a la Biblia es sobre su relevancia. O sea, se preguntan, ¿es posible que un libro escrito hace más de 2000 años tenga relevancia, tenga vigencia el día de hoy? Es lo que dicen algunas críticas. Otros hablan de la claridad de la Biblia, es otra crítica que se hace. Dicen, ¿se puede entender lo que está escrito en la Biblia o está fuera de la comprensión del hombre normal? Como diciendo, es que es un libro antiguo, no se puede entender. Miren, lo cierto es que Satanás, durante todos estos siglos, ha tratado de quitarle valor, ha tratado de disminuirla, ha tratado de denostar la palabra de Dios. Un religioso puritano del siglo XVII, Thomas Watson, dijo esto: el diablo está siempre tratando de apagar la luz de las Escrituras de una manera y de otra manera. Eso es lo que el diablo ha querido hacer, tratando de apagar la luz, tratando de apagar la lámpara, la palabra de Dios, extinguir esa llama. Mire, yo quiero compartir algunas reflexiones del Salmo. ¿Usted conoce cuál es el Salmo más largo de toda la Biblia? ¿Cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? Por favor, dígamelo. 119. ¿Cuántos versículos tiene? 176 versículos. Imagínense que yo les dijera en este día, quiero compartir una reflexión del Salmo 119. ¿Sabe qué tiene que hacer? Respirar profundo y decir, pues vamos a estar aquí un buen tiempo. Pero voy a hacer algo para el bien de todos. Voy a hacer una reflexión sobre el Salmo 19. ¿O qué prefieren ustedes? ¿19 o 119? La cara lo dijo todo. Este es un poema, es una poesía, contiene imágenes, figuras metafóricas. O sea, no es algo literal.
pero son metáforas, son figuras, es un lenguaje poético. El libro de los Salmos es un lenguaje que está escrito en poesía. Entonces debemos de entenderlo de esa manera, porque si no, si lo tomamos literal, pues no cuadran algunas cosas. Pero dice así el Salmo 19. Este es un salmo de David, escrito por David al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Como les decía, este es un poema, es algo muy hermoso. Y voy a leer algunos textos en otra versión de la Biblia para que usted pueda comparar, pero ahí tenemos el pasaje de la Reina Valera. Quiero que usted escuche lo que dice otra versión. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa, feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Este salmo comienza exaltando la creación. Comienza exaltando la creación, la grandeza de Dios, que nosotros podemos ver en la creación que nos revela. Y el ver la creación de Dios nos revela al Creador, lo dice Romanos 1. Dice que Dios no se ha dejado sin testimonio y dice que las cosas de su creación se hacen visibles. Su poder, su majestad se hace visible. Cuando uno mira el firmamento, queridos hermanos y amigos, uno la verdad se queda pequeño, se queda pequeñito. La Tierra, el planeta Tierra,
mire, si usted lo ve ahora con esos, hay fotografías inclusive ahí en el internet que han tomado desde esos telescopios nuevos, potentes, poderosos, y se toma parte de lo que es el universo. Y se toman las constelaciones y vienen planetas y estrellas. Miren, comparado a eso, en el universo, la Tierra es solamente un puntito. Es como si esa pared fuera el universo y un puntito es el planeta Tierra, y dentro de ese puntito, en un país, en un continente, en un país, en una colonia, en esta congregación, en una silla, estamos parados tú y yo. Es algo muy pequeño. Pero ¿sabes una cosa? Todo ese universo funciona a la perfección. Todo ese universo. ¿Por qué? Porque Dios puso reglas. Dios puso leyes. Hay leyes de todo tipo, leyes de la física que Dios puso y que Dios ha hecho funcionar. Y a esa creación que nosotros vemos, se le llama la revelación general de Dios. La creación, así se le llama. ¿Qué es la creación? La revelación general. Dios se ha revelado a todo el mundo por medio de su creación. ¿Cuál es uno de los problemas de los que vivimos nosotros aquí en ciudades grandes? ¿Sabe qué? Nuestro problema es que siempre estamos mirando hacia el frente, hacia el lado, a veces hacia abajo, tratando de encontrarnos algo, pero pocas veces miramos hacia arriba. A veces la gente cuando va al campo, y seguramente a ti ha pasado, tú aquí en la ciudad ves hacia arriba y dices, no se ve nada, es puro smog. Pero cuando tú vas al campo y tú puedes ver hacia arriba, entonces ves algo que no es común, ves algo que ya no es común, el ver las estrellas, el ver algo que es totalmente diferente. Y Dios se revela a través de la creación, y esto es algo maravilloso, es lo que dice el Salmo. El Salmo dice que Dios se ha revelado a través de la creación, a través del sol, como la tierra, como el sol en la mañana amanece, en la tarde viene un atardecer. Y todo esto es algo hermoso, es algo maravilloso. Pero luego Dios tiene una revelación especial. Y Dios se ha revelado a través de la creación, pero también Dios se ha revelado a través de algo que se llama su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios, son las sagradas escrituras, son la Biblia, o sea, son sinónimos. Las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, Dios se ha revelado a través de ellas. Y entonces tenemos dos grandes fuentes de revelación de parte de Dios para nosotros. La primera es la creación. ¿Cuántas personas, a lo mejor a ti te ha pasado, te has quedado maravillado al ver la naturaleza, a lo mejor al ver una flor? Y cuando tú ves una flor, o cuando tú ves, no sé, un campo cultivado, cuando tú ves algo ahí, de repente tú dices, yo creo que cuando tú ves un campo así cultivado, recto, derechito, que ha sido cultivado, tú nunca dices, oye, esto se hizo solo. Tú dices, hubo alguien que tuvo que hacer esto, tuvo que barbechar la tierra, tuvo que traer, no sé, el arado o los tractores y cultivar para que esto esté así tan derechito. Bueno, también pasa lo mismo con la creación. Cuando tú ves una flor, tú ves su textura, sus colores, su olor, lo hermoso que es. Y en este momento viene a tu mente, dices, alguien muy superior, alguien muy inteligente, alguien debió ser capaz de hacer esta belleza, esta flor. Porque la creación nos revela al Creador, nos revela a Dios. Cómo está diseñado, nos revela a Dios. Y Dios también se revela, y esto es de una manera más precisa. Se revela a través de su palabra, la palabra de Dios. Y vamos a resumir 3 versículos de este Salmo 19. Vamos a ver el versículo 7 al versículo 9, por favor. Y vamos a ir resumiendo
Y de eso se va a tratar el mensaje. Son 6 características de la suficiencia de la palabra de Dios. Verso 7 al versículo 9 del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En estos 3 versículos hay 6 afirmaciones, 2 afirmaciones en cada versículo. Aquí el poeta David, inspirado por Dios, le da 6 nombres diferentes a la Biblia, a la palabra de Dios. Mire, le llama la ley del Señor, el testimonio de Jehová, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. ¿De qué está hablando estas 6 palabras? Está hablando de la palabra de Dios, son sinónimos. Pero además hay 6 características de cómo es esta palabra de Dios. Aquí nos dice que esta palabra de Dios, en primer lugar, es perfecta. En segundo lugar, es fiel. En tercer lugar, es recta. En cuarto, es pura. En quinto, es limpia. Y en sexto, es verdad. Son 6 características que tiene la palabra de Dios. Ahora, también nos habla de 6 efectos. 6 efectos que contiene 6 efectos que da la palabra de Dios. Y nos dice en primer lugar que la palabra de Dios, el primer efecto, convierte el alma. El segundo efecto, hace sabio al sencillo. El tercero, alegra el corazón. El cuarto, alumbra los ojos. El quinto, permanece para siempre. Y el sexto, son todos justos. Entonces el salmista, de una manera magistral, él resume todo lo que podemos decir acerca del poder, acerca de la suficiencia y de la comprensión de la palabra de Dios. Ahora, lo primero que nosotros debemos de tomar o de notar aquí es algo importante, es que cuando el salmista habla de estas frases siempre dice, es del Señor. O sea, en otras palabras, para que no quede ninguna duda, la Biblia fue escrita o fue inspirada por Dios. Alguien te dirá, hermano, pero la Biblia la escribieron los hombres. Es verdad, tienes razón. La Biblia fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Fueron inspirados por Dios. O sea, la fuente de su inspiración no fue de ellos, fue de Dios. Es muy fácil comprender la inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres que escribieron la Biblia en esos momentos y en esas circunstancias, mira, si no hubieran sido inspirados por Dios, no hubieran podido escribir lo que escribieron. Muchos de ellos escribieron en el desierto. Otros de ellos estuvieron escribiendo siendo perseguidos. ¿Sabes qué hubieras escrito siendo perseguido? Hubieras escrito acerca de tus perseguidores, hubieras escrito la angustia. Ellos escribieron lo que Dios les puso, lo que Dios les dictó en su corazón. Y escribieron además con la precisión y con la sabiduría que la palabra de Dios tiene. Dentro de una semana, dentro de 8 días, se les va a repartir a ustedes un folletito, o más bien son 2 hojas. Son muy sencillas, pero son 10 razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Se le van a repartir dentro de 8 días para que usted las pueda tener y comparta con otros.
y usted mismo se edifique y de usted mismo en esa manera comprenda, y cuando vaya y platique con personas nuevas que usted le está compartiendo la palabra, usted les pueda exponer estas 10 razones de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, son 6 características, 6 características de la suficiencia de la palabra de Dios. En primer lugar, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Esa es la primera. ¿Qué es lo que dice? Que la Biblia es la ley de Dios. Ahora, ustedes deben de saber que una ley es algo que estamos obligados a cumplir. La ley sirve para marcar la conducta de los seres humanos. Es el manual de conducta de los seres humanos. ¿Sabes lo que te está diciendo el texto? El texto te está diciendo, si tú quieres disfrutar la vida, si tú quieres hacer la voluntad de Dios y quieres recibir la bendición de Dios, cumple con la ley de Dios. La ley de Jehová, dice, es perfecta. La perfecta ley, la palabra perfecta, no solamente quiere decir que no tiene errores, sino además quiere decir que está completa, que no le hace falta nada, que no necesita agregados, que no tiene ninguna falta, que no necesita que alguien le agregue algo. O sea, por eso nosotros como pastores, como ministros, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Solamente es ir a la palabra de Dios. No tenemos que andarle agregando revelaciones, ni que Dios me dijo, o que Dios esto, no, sino que es la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta también significa que es comprensible. Se puede comprender una ley, se puede comprender fácilmente, cualquier persona la comprende, y cuando tú escuchas la palabra de Dios y cuando tú la pones por obra, ¿sabes cuál es el efecto? Que surte, convierte el alma. Y la palabra convertir quiere decir transformar, restaurar. Y aquí nos habla de convertir el alma. ¿Qué significa convertir el alma? Bueno, nosotros como seres humanos estamos divididos en 3 partes. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice la Biblia, 1 de Tesalonicenses 5:23. Y fíjate cuál es el orden. El orden es el espíritu, en segundo lugar el alma y en tercer lugar el cuerpo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? El hombre ha modificado o ha cambiado esta manera de cómo Dios nos dice cuáles son las prioridades a lo que tú debes dedicarte. El hombre las ha cambiado y el hombre dice, primero es el cuerpo, después es el alma y hasta lo último el espíritu. Y entonces el hombre se dedica a cuidar su cuerpo. Y te dedicas a cuidar tu cuerpo y tu cuerpo hay que alimentarlo, y tu cuerpo hay que satisfacerlo, y tu cuerpo hay que hacerle cumplir sus deseos y sus caprichos, y tu cuerpo. Y el día de hoy hay un culto al cuerpo donde la gente, pues olvídate, si no estás delgado, si no estás flaco, entonces todo el mundo te dice, no, esta persona, y te venden ejercicios, y como saben que la gente está dedicada al cuerpo, mira, te engañan fácilmente. El otro día una persona decía, con esta máquina, haciendo 10 minutos en esta máquina, baja la panza. Como si fuera tan fácil. Al rato te van a decir, esta máquina, nada más con que la veas, bajas. Y te vas a pasar horas viéndola y no bajas. Pero saben que el hombre está dedicado al cuerpo. Y por eso, amados, de ahí lo toman y de ahí lo agarran. Obviamente, el día de hoy hay muchos gimnasios de todo tipo, ¿verdad? Gimnasios de todo tipo, ejercicios de todo tipo. Y tantas cosas, y no está mal que cuides el cuerpo, pero tu alma, ¿cómo está tu alma? ¿Qué es el alma? Significa
el interior que hay en todo ser humano, o la persona interior que hay en ti. O sea que el ser humano es mucho más que un cuerpo, es mucho más que un estómago que llenar. Hay un alma, hay un espíritu en cada uno de nosotros. El alma entonces es nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Realmente es lo que somos el alma. Lo que tú eres como persona, ese es tu alma. Eso es lo que el Señor vino a redimir. El alma, además del hombre, es eterna. El alma no muere. Es eterna. Es lo que va a ir a ser juzgado por Dios. O va a ir al cielo o va a ir al infierno. Es el alma lo que va a juzgar Dios. En el alma sentimos. En el alma, digamos, en el alma se siente y el alma sufre. Y el alma se encuentra vacía. Y el alma tiene necesidades que a veces el cuerpo no puede llenar por más satisfecho que andes. Es el alma. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la vida. Es la vida. ¿Y la vida qué es? La vida es unión. Por ejemplo, hay un cuerpo, pero no tiene espíritu, entonces ese cuerpo no tiene vida. Si está el cuerpo y tiene espíritu, tiene vida. Además, tiene vida física. Pero si ese espíritu tiene contacto y comunión con Dios, entonces ese cuerpo tiene vida espiritual también. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. ¿Separación de qué? Separación, si el hombre, hay hombres que están vivos, pero parece que están muertos. No tienen vida espiritual. Y su vida espiritual, o sea, andan como sonámbulos. El día de hoy se habla mucho de los Walking Dead, ¿verdad? ¿Qué son esos? Los zombies. Y hay programas. Pero hay gente que es así. No necesitas ponerte una máscara ahí que se te está cayendo la piel. Solamente con el hecho de pasearte por la calle y de que ver que tu vida no tiene sentido, no tiene rumbo, que tu vida no tiene realmente un punto fijo hacia dónde ir, estás como muerto en vida. Y cuando el espíritu no tiene vida, entonces hay una persona que está muerta espiritualmente. Y si esa persona no tiene vida con Dios, está muerto eternamente. Y el infierno será una eterna separación entre Dios y el hombre. ¿Qué es el infierno? Es un lugar donde no está Dios. ¿Tú has vivido sin Dios? Seguro que sí. Yo he vivido sin Dios en algún tiempo y la verdad es horrible, pero sabes una cosa, te acostumbras y no te das cuenta hasta que realmente tienes un encuentro con Dios. ¿Cómo es que pude vivir así? ¿Cómo es que mi vida estaba tan vacía? ¿Cómo es que mi vida estaba de esa manera y yo no podía saberlo? Yo pensaba que eso era la vida. Yo pensaba que eso era lo que me iba a hacer feliz. Yo pensaba que eso era lo que iba a traer satisfacción a mi vida. Pero realmente hasta que no encuentras y conoces a Dios, tú no te das cuenta de eso. ¿Y cuánta gente camina en ignorancia, sin rumbo y va camino a la perdición porque no tiene vida? Entonces la palabra de Dios, el efecto que tiene es que convierte el alma. Convierte el alma. La palabra alma también se traduce como mente, como persona. Tiene que ver con lo que somos. O sea, la instrucción de Dios para la vida de los hombres es tan completa y entendible que puede transformar completamente el interior de la persona. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12, mira, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y entra a los tuétanos y a las coyunturas y discierne los pensamientos más profundos del corazón. O sea, la palabra de Dios te atraviesa. De repente en un momento dado, cuando la palabra de Dios está siendo predicada o cuando tú la estás leyendo, como dice el canto que hace alusión a Isaías 66:15, con un corazón pobre y humilde, la palabra de Dios te habla, te limpia. Eso es lo que lo hemos visto una y otra vez, amados hermanos. Personas que han sido transformadas por la lectura de la palabra de Dios y que sus vidas han sido restauradas por el hecho de leer la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia tenemos la orden de predicar siempre la palabra de Dios y solo la palabra de Dios.
Por eso es importante que usted asista. Es importante que no dejes de venir a las reuniones, que no te dejes de alimentar, que no faltes para escuchar la palabra de Dios. Pero también es importante que si usted va a un lugar donde no te están predicando la palabra de Dios y te están predicando mandamientos de hombres o doctrinas de hombres o revelaciones de hombres, salga de ese lugar. Apártate de ese lugar. La iglesia tiene la responsabilidad, el deber y el privilegio de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Quiero contarles dos historias cortitas. Usted las puede después buscar en internet, hay libros también. Pero una es la historia de María Jones. Usted la puede encontrar, esa historia. Una joven, una niña, vivía en Inglaterra. Vivía allá en el siglo XIX, en los años de 1800. Y esta niña asistían a la iglesia, pero no tenía una Biblia. No tenía la palabra de Dios. Era cara en ese entonces una Biblia. Era cara. Costaban mucho dinero y además tenía que recorrer muchos kilómetros para ir a buscar la Biblia. Y sabes una cosa, esta niña juntó dinero trabajando, juntó poquito dinero, no le alcanzaba, pero esta niña lo que anhelaba era tener la palabra de Dios y entonces recorrió grandes distancias hasta que pudo llegar a un lugar donde ella obtuvo la palabra de Dios. María Jones. Y sabes una cosa, esta niña fue la inspiración para las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas ahí empezaron, precisamente se inspiraron en el deseo de esta niña de venir de tan lejos a traer la palabra de Dios, a buscar la palabra de Dios. Entonces lo que hicieron ellos es, bueno, ¿por qué no vamos y llevamos nosotros la palabra? Esa es María Jones. Pero hay otro libro que también usted puede encontrar en internet, digital, o sea, no le va a costar. Creo que también lo tendrán aquí en la librería. Se llama El ladrón mantecas. ¿Alguien lo ha leído? Ahí ya hay algunas manos que lo han leído. Bueno, déjeme darle una breve reseña de qué se trata. Este era un niño huérfano. Vivía en Rusia hace muchos años. Y entonces era huérfano y era inquieto, travieso. Se escapó de casa y entonces fue a caer con una pandilla de ladrones. Y ahí él, pues, porque era carismático, tenía cierto carisma, lo tomó la pandilla de los ladrones y lo empezaron a usar como ayudante en sus robos. Y era un niño, pero sabía leer. Y los ladrones no sabían leer. Entonces lo que hicieron un día fue que en un campo ellos estaban ahí en una montaña y cuando venían caminantes ellos los asaltaban. Y entonces vinieron dos caminantes y estos hombres dijeron, los vamos a asaltar. Y entonces llegaron, los asaltaron, les quitaron todo lo que tenían, pero además los asesinaron. Y el niño, él vio todo eso y ya su corazón se había vuelto duro. Y entonces agarraron todas sus pertenencias y ahí va el niño jalando un costal con pertenencias y llegan a una casa y entonces él empieza a ver qué más había ahí. Y dentro de las cosas que había de esas personas encuentra un Nuevo Testamento. Y en las noches empieza a leerlo. Y su conducta empieza a cambiar. Y empieza a darse cuenta de lo malo. Y viene Dios a hablarle, a respaldar su palabra. Y él parecía que en la noche tenía pesadillas, viendo a los hombres que les suplicaban, no nos maten, por favor, quédense con todo, pero no nos maten. Y ellos se endurecieron y los quitaron la vida. Y todo eso se le revelaba en la noche. Y al otro día estaba serio, ya no bromeaba, ya no estaba de travieso, ya no hacía cosas. Y los otros hombres le dijeron, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Es que estoy leyendo un libro.
Y ellos empezaron a tener inquietud. Bueno, ¿qué clase de libro es esta que te ha quitado a ti el carácter, te ha quitado a ti la manera en cómo eres? Porque él era una persona inquieta, grosera, y siempre andaba haciendo chistes y bromas. Y entonces les dice, bueno, si quieren vengan, se los puedo empezar a leer. Y les empieza a leer el Nuevo Testamento. Y entonces los hombres empiezan a cambiar su conducta por el hecho de leer la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasó ahí? Hubo un milagro, se convirtieron, dejaron el robo, se arrepintieron y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y esa banda de malhechores bajó de la montaña y llegó hasta el centro de la ciudad y se dirigieron con el juez y le dijeron, juez, venimos a entregarnos, somos ladrones. Y el juez dijo, pero pues ¿de qué los acuso? Se convirtió la banda de ladrones, amados, por el hecho de leer la palabra de Dios. Si tú quieres ganar a alguien para Cristo, léeles la palabra de Dios. Si tú quieres en tu casa, lees la palabra de Dios. El alma, quiero decirte, no se va a convertir por nuestras historias. El alma no se va a convertir por nuestros argumentos. El alma no se va a convertir por qué tan buen orador sea un hermano. El alma se va a convertir por la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. En segundo lugar, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice que es su testimonio. ¿Qué quiere decir el testimonio? Mi experiencia. Cuando tú cuentas tu testimonio, uno cuenta lo que ha sido, lo que ha hecho, lo que ha pasado. Y es impresionante pensar que el creador del universo se nos revela a nosotros a través de su palabra y nos da su testimonio. Ese es el testimonio de Dios. Y ese testimonio, dice aquí, es seguro y es confiable. Mire, usted puede leer noticias en el diario, pero de todas esas noticias que se leen en los diarios, tú no sabes si son confiables, la verdad. Muchas de ellas ni siquiera son verdad, muchas de ellas no son confiables. Hay tanta información el día de hoy que te aparece y de repente ya desaparece y esa misma información por otro lado es contradicha y así. Usted lee cualquier libro, escucha cualquier noticia y puede saber algo, no todo es la verdad. Pero lo que tú puedes estar seguro es que cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes estar completamente seguro de que eso que estás leyendo es fiel, es la palabra de Dios, es pura y produce confianza. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. ¿Quién es una persona sencilla? Alguien simple, alguien que no conoce, alguien sin mucho entendimiento. En el hebreo la palabra sencillo tiene que ver con alguien que tiene la mente abierta, que tiene una puerta abierta en su mente. ¿Para qué sirven las puertas? Las puertas, mira, las puertas sirven para guardarnos. Si tú estás adentro y tienes la llave, tú eres el dueño. Pero si estás adentro y no tienes la llave, puede ser que seas hasta un esclavo. La puerta, ¿para qué sirve? Para abrir. La puerta nosotros las tenemos en nuestra casa como un objeto de cuidado. En la puerta nosotros podemos saber, nosotros sabemos quiénes entran y sabemos quiénes salen. Por una puerta queremos nosotros quiénes pueden entrar y quiénes no pueden salir o quiénes no pueden entrar. Por ejemplo, cuando viene la temporada de frío, tú cierras la puerta y dices, no, yo quiero que esté calientito y que no se vaya el frío. Y hay cosas a las que le cerramos la puerta porque no quieres que entren. Pero tengan cuidado porque hay gente que dice, es que yo tengo la mente abierta, mi mente es open mind, mi mente es abierta, yo puedo hacer cualquier cosa. No, eso es muy peligroso. La puerta la cerramos porque tú no quieres que salga, pero significa también que tú no quieres que entre cualquier cosa. Y una persona simple es aquella persona que tiene la puerta abierta, su mente abierta y todo le parece normal y todo le parece bueno. Nunca pasa nada por el filtro de la razón que Dios le dio, por el filtro de la palabra de Dios. Nunca lo pasa y entonces anda haciendo cualquier cosa y todo es normal para él porque tiene una mente abierta, pero eso es muy peligroso. Es una persona simple, es una persona ignorante. Dice la Biblia, los simples pasan y reciben el daño, pero el prudente se guarda.
El texto dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, quiere decir que le da a la persona una capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, de saber lo que está bien y lo que está mal, y eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es lo más sorprendente? Que hay muchos cristianos el día de hoy que siempre andan preguntando si pueden hacer esto o pueden hacer aquello. Y entonces ahí se ve que esos cristianos obviamente no están leyendo la palabra de Dios, no se están alimentando en la palabra de Dios, porque una de las cosas que hace es que te enseña a discernir, a discriminar, a separar. Hay cosas en la Biblia que son claras, son contundentes, que realmente no hay mucho que añadir, no hay mucho que explicar. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Ustedes se saben los 10 mandamientos? 10 mandamientos. Sería bueno que un día los dijéramos. Pero uno de esos mandamientos, ¿sabes qué te dice? No hurtarás, no robarás. ¿Será difícil de aprender, no robarás? Es una orden, es un mandamiento, no robarás. No hay que explicarlo mucho. Y cuando una persona roba, ¿esa persona qué es? ¿Qué es? Un ladrón. Ha violentado la ley de Dios. Y entonces muchos no se preocupan y no leen y mucho menos meditan en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que puede ser entendido por la persona más sencilla, por la persona menos educada. Y sabio es aquella persona que ha alcanzado, no que ha alcanzado muchos títulos ni que ha viajado mucho. Sabio es una persona que ha puesto por obra la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. En tercer lugar, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Fíjese usted que la Biblia no es un libro de sugerencias. ¿Qué es una sugerencia? Si te gusta, mira, no lo hagas. O si no te gusta, si te gusta no mentir, no mientas. Eso sería una sugerencia. Si te sientes mal y tu mente está apurada, pues mientes. No son sugerencias la palabra de Dios, son mandamientos. Y son mandamientos precisos, son las órdenes de Dios. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Porque Dios es el creador del universo y porque Dios tiene todo el derecho de darnos órdenes, de decirnos las cosas que tenemos que hacer. Mire, por ejemplo, esta orden, vamos a leerla, Hechos 17:30. Es una orden de Dios para todos los que estamos aquí. Esta orden de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la orden de Dios aquí? Que se arrepientan. ¿Quiénes? Todos los hombres. Y las mujeres dicen, amén, los hombres. No, se refiere al género humano, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Dice que se arrepientan. ¿Y en dónde dice? Dice en todo lugar. ¿Ese todo lugar incluirá México? ¿Incluirá aquí Ciudad Nezahualcóyotl? ¿Nos incluirá a nosotros? Todo hombre, dice la Biblia, tiene que arrepentirse. Esa es una orden que Dios te da. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Pues de todo lo malo que has hecho, de todos los pecados que has cometido, de todas las faltas. ¿Sabes tú cuáles son los grandes pecados, los dos más grandes pecados? El no haber amado a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo es semejante, el no haber amado a tu prójimo como a ti mismo. Si tú has quebrantado esos dos mandamientos, tú estás mal delante de Dios. Te tienes que arrepentir. O sea, Dios, ¿por qué nos va a juzgar? ¿Nos va a juzgar porque mentimos? ¿Nos va a juzgar porque nos va a juzgar, no sé, porque dijimos una palabra? Dios te va a juzgar por cómo lo trataste a Él.
Dios te va a juzgar por cómo trataste a tu prójimo. Dios te va a juzgar por eso, por no haber obedecido los mandamientos. Y de eso es de lo que te tienes que arrepentir. El día de hoy hay muchas personas que no se quieren arrepentir. Y obviamente, si no te quieres arrepentir, vas a sufrir las consecuencias. Y la gente a veces no cree que esto sea verdad y sufre las consecuencias de no haberse arrepentido, de no haberse vuelto a Dios. La palabra arrepentimiento quiere decir volverte a Dios. O sea, tú estás caminando hacia un extremo y de repente te das cuenta que vas en una dirección equivocada, te tienes que regresar. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, pecado, ¿qué es pecado? Pecado es errar, errar el blanco. Es una palabra griega que quiere decir errar el blanco. Es como si tú tienes un arco y en ese arco ahí está el blanco, ahí está, y tú tienes una flecha y entonces la lanzas y en lugar de dar en el blanco, que es la voluntad de Dios, le tiras para otro lado. Eso es pecado, haber errado el blanco. ¿Y cuántos aquí han errado el blanco? Todos en algún momento de nuestra vida erramos el blanco. Si alguien me dice, no hermano, yo no tengo pecado, yo he sido bueno, o es que mi abuelita, no, ella sí era, pero un pan de Dios. Quiero decirte, todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos. Por eso necesitas volverte a Dios. Y cuando tú te vuelves a Dios, mira, aquí lo que dice la palabra de Dios, convierte el alma, dice la palabra de Dios en el texto que leímos, pero también dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y luego dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cuál es la consecuencia de arrepentirte? ¿Cuál es la consecuencia de hacer la voluntad de Dios y de ahora hacer lo que Dios manda? Te alegra el corazón. O sea que el arrepentimiento es un momento de tristeza, es un tiempo de tristeza, es un tiempo de examinarse, es un tiempo de ponerte a cuentas, de restituir, de ver lo malo que has hecho. Pero después, cuando lo has hecho, el arrepentimiento, te viene una alegría al corazón. Viene un gozo en extremo en tu corazón, en tu alma, porque dices, gracias Señor, de lo único que no me arrepiento en esta vida es de haberme arrepentido. El Salmo 105, 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué haces con tu hijo? Bueno, la Biblia te enseña qué hacer. ¿Qué haces en tu matrimonio? ¿Cómo llevarlo? La Biblia te enseña qué hacer. Te ilumina el camino. En este mundo, mira, a la gente no le gusta, pero una de las frases que utiliza la Biblia para el hombre, para el ser humano sin Dios, es que está perdida. El hombre no le gusta reconocer eso. ¿Perdido yo? ¿Cómo crees? Si yo sé bien dónde ando. No es cierto. Perdido es cuando andamos sin rumbo, cuando tu matrimonio se te está despedazando, cuando tu vida realmente pues no tienes esa comunión con Dios, estás perdido. Ahora con esos aparatos, los GPS, ¿verdad? Supuestamente dicen, no, pues ahora sí ya no me pierdo, pero mira, a veces pasa que le pones al GPS y de repente te lleva y tú lo sigues, te dice, has llegado a tu destino, es un terreno baldío. ¿Te perdió? Bueno, la palabra de Dios no te pierde. Es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. ¿Y qué produce? Orden. Y cuando hay orden, produce alegría. Y cuando cumples, te da alegría. Amado, cuando la palabra de Dios llena nuestra mente, aprendemos a vivir de la manera en que Dios quiere, se llena nuestro corazón de gratitud, todo empieza a funcionar, todo empieza a acomodarse, como que se empieza a armar un rompecabezas, las cosas empiezan a tomar sentido por la acción del Espíritu Santo y nos damos cuenta de que tenemos que trabajar menos y rendimos más, gloria a Dios. Hay personas que trabajan y nunca le ven fruto a nada. Echan, como dice un profeta, echas todo en saco roto. Y tanto trabajar y estuve trabajando por mi hijo y por mi hija y estuve haciendo esto y esto y de repente
ya tomó malas decisiones y ya se fue de la casa. Y qué triste es eso, ¿no? Estuve trabajando y trabajando y ¿para qué? Si ya mi esposa no está conmigo, si ya no tengo matrimonio. ¿Qué más satisfacción, amado, que los mandamientos de Dios que alegran el corazón? ¿Hay alguien triste entre nosotros? Póngase a leer la palabra de Dios. De ahí nos sacó el Señor, amado, de la tristeza. ¿Qué decía Jeremías? Tus palabras fueron halladas y las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Dios, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. O sea, la palabra de Dios vino al profeta, amado, se invocó el nombre de Dios en él y su palabra le dio gozo y le dio la alegría. ¿A cuántos les ha dado gozo y alegría la palabra de Dios? En cuarto lugar, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Precepto tiene que ver con doctrinas, con verdades. Son las cosas que Dios les indica a los seres humanos. Y la verdad, hay mucha resistencia a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. A nadie le gusta lo que tenemos que hacer, que nos digan qué tenemos que hacer. Pero queremos ser libres, queremos hacer lo que queremos hacer lo que nos viene en gana. Y hay personas que no quieren aceptar la voluntad de Dios. No quieren aceptar la voluntad de Dios, no quieren. Bueno, ¿qué debemos hacer con esas personas que no quieren aceptar la voluntad de Dios? Debemos tratarlas con amor y respeto, no debemos insultarlas, no debemos atacarlas, no debemos pelear. Pero cuando una persona quiere vivir contrario a lo que Dios dice, sinceramente, de nosotros debe recibir palabras de exhortación, palabras a lo mejor de sabiduría, pero también eso tiene que ser en amor. ¿Y qué es lo que hace? Que esa persona, dice ahí, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso es lo que produce, lo que provoca, alumbra los ojos. ¿Qué quiere decir alumbra los ojos? Da entendimiento. Ay, entendí. Estaba como con los ojos cerrados. ¿Qué quiere decir, amado? Porque nuestros ojos, tenemos estos ojos. A veces nos falla y tenemos que usar lentes. Pero hay unos ojos del alma. Hay unos ojos del alma con los que nosotros debemos entender. Y cuando hay entendimiento en nuestros ojos, en los ojos del alma, entonces podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Podemos adelantarnos a lo que puede suceder. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Hay un pequeño video. Vamos a ver si lo podemos poner. Quiero ir rápido. Lo bueno que no leímos el Salmo 119. Pero este video habla de una tribu, la tribu Quinyal. ¿Qué pasó con ellos cuando recibieron por primera vez la Biblia en su idioma? Traffic advisory, Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. There'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Darana nyundi yibuda abna gigip memero. Dara memero kom. Sumni ne wenena nyundi yibu nisin.
Mati sampai Wahyu. Gigit ang kalwin na. Wala, yuksim na. Igin kum. Kiaman. White Valor, Mike Alpha Delta, landing Korapun. White Valor, Mike Alpha Delta on the ground. Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Cristo es ese Verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente pensé, Señor, sin duda sabemos que tú estás obrando aquí. Alumbra los ojos. Es algo emocionante, hermanos. Nosotros, pues tenemos la Biblia, a veces las guardamos, a veces no la leemos, no la lees, no la estudias. Pero hay gente en muchos lados que nunca ha tenido el acceso y cuando la tienen, se sienten muy contentos porque ha venido eso a ser una luz para sus familias, sus tribus. En quinto lugar, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios, amados, no tiene límite, no tiene edad, no caduca. Hay libros que tú ya no puedes leer. Yo me acuerdo que había una enciclopedia hace muchos años que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Eran 12, 15 tomos. Me acuerdo que una hermana mía los tenía, los habían comprado y estuvieron pagando quién sabe cuántos años por esa enciclopedia. Hoy te las encuentras en el mercado en 20 pesos. Porque si tú los lees, creo que un niño lee eso y no le entiendes, le da risa por todo lo atrasado que ya quedaron esos libros atrás. Usted puede leer libros así. La verdad es que dice, ¿cómo es posible que dijeran eso? ¿De qué está hablando? Pero amados, la palabra de Dios permanece para siempre, no pasa de moda. Dios, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no pasarán. Permanece para siempre. Y en sexto lugar,
los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Son todos justos. Y solamente quiero que leamos el versículo 10 del Salmo 19. Dice así: deseables son más que oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. O sea, el salmista lo que está diciendo es esto: mira, no importa cuánto oro puedas tener, no importa la calidad del oro que tengas, la palabra de Dios es más que eso. Es más dulce que la miel. En aquel entonces, yo creo que todavía no había el azúcar como tal, no se conocían esos endulzantes como ahora, y lo que le daba a sabor o dulzura a todos los alimentos era la miel. Entonces, obviamente, ¿qué dice el salmista? Y dulces más que la miel. O sea, todos los postres, todas las cosas se endulzaban por medio de la miel. Era algo muy valioso. Algo muy valioso, comparándola, era algo muy valioso, más que la miel. Dice que te puede endulzar y es mucho más que la que destila del panal. Dice: tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amados hermanos y amigos, este mensaje tiene la intención de que cada uno de nosotros se convierta en un lector de la palabra de Dios. Es triste que el día de hoy, con todas las facilidades que hay, es cuando menos se está leyendo la Biblia. Aún hay iglesias en donde la palabra de Dios ya la han quitado. Ya no se menciona, ya no se usa. Han quitado a Cristo de en medio, han quitado la palabra de Dios de en medio, han quitado el nombre de Dios hasta de los cantos. Ya el Señor no tiene la preeminencia. Y ahora, ¿qué tiene la preeminencia? El hombre, la psicología, el éxito, y que Dios te quiere prosperar, y quién sabe cuántas ideas, la verdad, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. A un cantante le preguntaron: oye, ¿por qué tus canciones ya no hablan de Cristo? ¿Por qué tus canciones ya no mencionan el nombre de Dios? Tus canciones pueden ser dedicadas a una mujer, un novio a una novia, un hombre a una mujer, o un hombre a un hombre, una mujer a una mujer. ¿Por qué? Es que no nos queremos ver religiosos, fue su respuesta. Entonces ahora hablar del nombre de Cristo es ser religioso. Entonces ahora hablar de la Biblia es ser religioso. ¿Cómo han cambiado las cosas? Esas personas están ahí porque un día a lo mejor conocieron el nombre de Cristo, pero le han dado la espalda a Él. Que no te pase a ti lo mismo. Nunca le vayas a dar la espalda a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que ha dado vida. Por medio de ella estamos aquí. El día de hoy tenemos tantas facilidades. Ahora ya hay Biblias en el celular, ¿cierto o no? Abran sus Biblias y hay personas que sacan el celular y están abriendo la Biblia. Y hay algunos que inclusive hasta te la leen. Oye, te la leen, pues mira, ya ni siquiera tienes el trabajo. Bueno, pues ¿qué? Tienes que aprovechar entonces eso. Cuando vayas en el camión de aquí a tu trabajo, te pones unos audífonos y te pones la palabra de Dios y que te esté leyendo los textos. Que la puedas escuchar. Pero si no la tienes, bueno, y la tienes así, pues léela todos los días. Que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para terminar? Por favor, vamos en un acto así como de decir: bueno, aquí estamos, vamos a levantar la Biblia, por favor. Levante la Biblia. A lo mejor dice: yo no traje, tengo el celular. Pues levante el celular entonces, ¿verdad? Pero si alguien no levanta nada, por favor, predíquele el evangelio para que esa persona traiga la Biblia. Compártale la palabra de Dios. Y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias hoy te damos por tu palabra. Hoy es un día, el Día Internacional de la Biblia, Señor.
Gracias por tu mensaje. Gracias por tus leyes. Gracias por tus mandamientos. Gracias por este libro, Señor. Es el mejor regalo que nos has dado. Nos muestra tu carácter, tu voluntad y lo que a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre, porque es un libro que no pasa de moda, no envejece. Gracias porque ha alumbrado nuestros ojos. Gracias porque en muchos casos ha convertido el alma, Señor. Por medio de la palabra nos convertimos. Gracias porque si hoy tenemos algo de sabiduría fue porque tú hiciste sabio al sencillo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque alumbra los ojos. Y gracias porque hoy la podemos tener con libertad en nuestras manos, Señor. Nos gozamos y nos alegramos, Señor. Padre, queremos de una manera pedirte, por favor, trata con nuestros corazones, que nos volvamos a enamorar de tu palabra. Así como este hombre, este nativo de aquella aldea, Señor, allá en Indonesia, hacía esta oración, que así como Simeón tuvo en sus manos a Jesús, hoy también podemos tener en nuestras manos tu palabra. La salvación, Señor, porque ahí está la salvación, dijiste tú. Gracias en el nombre de Jesús. Que no le creamos a los hombres, que te creamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que hagamos caso a ese mandamiento que leímos de arrepentirnos y que cada persona aquí, Señor, se arrepienta, Señor. Que encuentre la paz contigo, que encuentre esa vida espiritual, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor. Y gracias en el nombre de Jesús. Bendice a las familias, Señor. Bendice los corazones, bendice sus trabajos, sus actividades de la semana. Y llévalos con bien a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos terminar entonando un canto. Puede tomar un tiempo y pues saludar a la persona que está al lado suyo, que está junto a usted. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Vamos a entonar un canto y terminamos la reunión. Estamos para servirles. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara que se usaba en aquel entonces, pues no era una lámpara como las de ahora, de LED, de focos así muy potentes. Era una lámpara de aceite que te alumbraba el siguiente paso. Te iba alumbrando el siguiente paso. Así es la palabra de Dios. Te va alumbrando lo que sigue. ¿Qué sigue, Señor? Ahí está la palabra para continuar. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré
porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame. Ayúdanos, Señor. He buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Queremos poner eso en nuestro corazón, Señor. El seguir tus mandamientos, Señor. El obedecer tu palabra, Señor. El ponerlo por obra, Señor. Guíanos, Señor. Danos entendimiento. Queremos que tu palabra abunde en nuestros corazones, Señor. Porque tu palabra es vida, Señor. Porque tu palabra permanece para siempre, dice la Escritura, Señor. Te alabamos y te adoramos porque eres un Dios bueno, Señor. Y porque nos has dado tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.